Bueno, pues muy buenas tardes. Empezamos ya la recta final de estas jornadas maravillosas de resetear el mundo y en concreto el mundo educativo. Y hoy tenemos a Teresa Viejo, que es un verdadero privilegio que esté con nosotros. Teresa, ¿cómo estás? Feliz de compartir, de curiosear, de contribuir, de sumar. Un abrazo, Sonia. Qué bien, qué alegría. Yo no sé si ahí donde estás hace tanto calor como donde estoy yo. No te cuento. Donde estoy, que es Madrid, es un infierno, absolutamente. Se ha nublado un poquito el sol, yo creo que va a caer una tormenta, a ver si refresca un poquito. Muy bien, bueno, pues eso es un poco lo que vamos buscando también en esto. A ver si nos refrescamos un poco y salimos de esta especie, ayer lo comentábamos, ¿no? Es curioso como cuando uno vive mucho tiempo en una estructura muy férrea, acaba perdiendo la capacidad de ser libre. Y quizás en este último tramo vamos a hablar mucho de eso precisamente, ¿no? De qué cambios sociales o qué estructuras van a verse afectadas necesariamente en el momento que cambiemos también la educación. Y tú vienes a hablarnos de una capacidad innata, natural, propia del ser humano, que es la de crear horizontes nuevos, que va de esto, y en concreto de la curiosidad, que es tu campo de ahora mismo de desarrollo y de investigación más interesante. Yo estoy loca por escucharte, no me quiero alargar mucho porque tenemos muy poquito tiempo y te quiero dejar muy libre y sin intervenir, aunque igual de vez en cuando te hago alguna pregunta, ¿vale? Me encantará, porque la curiosidad precisamente se sustenta a través de eso, ¿no? A través de preguntas, y cerrarnos a ellas no es sino contribuir a ir encajonándonos en los clichés, en las creencias, en esos mapas mentales de los que nos cuesta tanto salir, pero que es tan rico hacerlo. Yo comenzaría pidiendo un pequeño ejercicio de visualización. Os voy a pedir que os imaginéis una imagen en la cual una niña de origen chino se adentra en un laboratorio californiano. La niña va vestida con un traje blanco, anticontaminación, lleva unos guantes, una mascarilla, y cuando ya una vez dentro del edificio se acerca a la sala principal, se aproxima a una gran plancha metálica. Saca un rotulador indeleble, escribe su nombre en esa plancha, lo hace primero en mandarín, después en inglés, y debajo del nombre pone una palabra. Con esa imagen que tenemos y remitiéndonos al escenario tan incierto, confuso que estamos viviendo, os pregunto a todos y a todas qué palabra escribiríais y que de alguna manera conecte con vuestro escenario emocional. Quizá pondríamos incertidumbre, miedo, quizá en algún caso voy a ir a la pantalla, probablemente me ayude Germán a compartir el documento. Ahí estamos. Quizá alguno escribiría el nombre del enemigo público número 1, ¿no? COVID-19, al fin y al cabo la vemos a ella con mascarilla, guantes, protegiéndose de todo. Bien, esto, que es una imagen a la que os he invitado a crear mentalmente, sucedió en el año 2011, efectivamente en Estados Unidos, en California. La niña se llama Clara Ma, ya es una mujer, y la plancha metálica sobre la que escribió su nombre y una palabra costaba la friolera de 2.500 millones de dólares. Ella había ganado un concurso entre todos los estudiantes norteamericanos de todos los estados para elegir una palabra con la cual se bautizaría al tercer rover que la NASA enviaría a Marte, desde Estados Unidos hasta Marte. Y la palabra que escribió era curiosidad. Cuando le preguntaron por qué había elegido esa palabra, la respuesta de Clara Ma era maravillosa, fue muy sencilla. Dijo, simplemente porque siempre estoy haciendo preguntas, no dejo de hacerlas, porque soy una niña especialmente inquisitiva. Esa fue su respuesta. ¿Os dais cuenta cómo nuestra mente nos está haciendo trampas continuamente, ¿no? La imagen que estábamos viendo, si se ajusta, ¿no? El traje blanco, la mascarilla, si se ajusta a los parámetros mentales en los cuales nos movemos, a nuestras creencias, a nuestro miedo, a la incertidumbre en que vivimos, enseguida nos habla del virus, de la pandemia, de una situación de confinamiento, de riesgo, de peligro, ¿no? De vamos a quedarnos quietos donde estamos y no salgamos de esta supuesta esfera de confort en la que vivimos. Y no tiene sentido, porque realmente la curiosidad es, como decía Sonia,
una gran fortaleza humana. De hecho, es la primera de las 24 fortalezas que tenemos los individuos, los seres humanos, para desarrollarnos a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Que sea la primera no es gratuito, porque significa que es el primer paso que damos para explorar el mundo, para contactar con los demás, para conectar con los demás, para conocernos, para saber dónde están nuestros límites, cómo hay que disolverlos y cómo podemos seguir creciendo. Si me interesa hablar de la curiosidad, investigarla, analizarla, ver dónde está su potencial y cómo poder despertarlo en otras personas, es porque creo que en el momento en el que estamos viviendo es imprescindible. No conozco una mejor vacuna para enfrentarnos al momento en el que estamos, donde todo está por escribirse, todo está por inventarse, todo está por renacer. La curiosidad nos permite disolver todo lo convencional para construir algo nuevo y hacerlo además desde una perspectiva que me parece interesantísima. Fijaos, cada vez que en nuestra rutina descubrimos algo nuevo, cada vez que tenemos interés por algo, cada vez que activamos nuestra mente, que nuestros sentidos están alerta y que por tanto nos sentimos vivos, está despertándose nuestra curiosidad. Y cuando eso pasa, es decir, cuando nos hacemos muchísimas preguntas, nuestro cerebro cambia absolutamente porque empieza a desarrollar unas herramientas con las cuales podemos enfrentarnos a la incertidumbre, a la duda, al cambio, no con miedo, sino como un reto o un desafío. Y esto para mí es un profundo cambio de paradigma. Cada vez que nos enfrentamos a algo que no conocemos, el ser humano desarrolla una estrategia de miedo y intenta protegerse. Si por el contrario, ante algo nuevo, nos hacemos preguntas, despertamos la curiosidad y pensamos que es un reto que podemos salvar, nuestra manera de enfrentarnos de una forma proactiva a la realidad es muchísimo más rica, más segura y con enorme confianza. A mí, con frecuencia, que medito, me gusta leer a Deepak Chopra, que es el gran maestro de la meditación. Y Deepak Chopra tenía una frase que repetía muchas veces y que a mí me gusta compartir con los demás, y es: a diario me despierto con la esperanza de que este día sea más incierto que el anterior. Y es formidable porque él encontraba placer en la incertidumbre. Por supuesto que se puede crear una vida muy rica, muy placentera, muy feliz, ¿por qué no? También muy feliz, llena de retos, de cambios y de incertidumbres. Frente a esa idea tradicional de que no, el cambio nos descoloca las variables de nuestra vida, no es así, es mucho más interesante. Yo tengo mucha curiosidad respecto de la curiosidad. Esa fue mi primera pulsión, ¿no? Saber qué era la curiosidad, investigarla, ver qué podía hacer con ella, descubrir que efectivamente es un maravilloso antídoto contra ese miedo que me despierta la incertidumbre, al que he vivido atada muchísimo tiempo, como muchas personas, odiando cualquier cambio en mi existencia, sin duda. Y esa curiosidad respecto de la curiosidad me ha llevado a hacerme preguntas muy simples como: ¿habrá alguien como yo en el planeta al que le dé por investigar la curiosidad? ¿Qué es lo que hacen con esa investigación? ¿Qué conclusiones sacan? ¿Se pueden aplicar a un terreno práctico? ¿Se aplican a la educación? ¿De qué manera se aplican a la educación, al aprendizaje, no solo infantil, sino también adulto? Bueno, y me he encontrado con investigadores y investigadoras muy interesantes. Quería hablaros por lo menos de un par de ellos, porque yo creo que merece la pena seguir sus pasos. Una mejor dicho, porque es una mujer. A ver, ¿dónde estoy? Que tengo aquí el documento. Una de ellos se llama, aquí estoy, Laura Schultz. Ella trabaja en el laboratorio de primera cognición en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está siempre investigando de qué manera podemos aplicar en nuestro día a día esa disrupción digital en la que nos movemos todos. Ella estudia los cerebros infantiles entre los 3 y los 6 años, que es el periodo en el que el ser humano tiene más despierta, más viva, es más genuina su curiosidad. Ha puesto en común, a través de una muy interesante charla TED del año 2015, algunos aspectos sobre la curiosidad que podemos también extrapolar a nuestra vida, porque los niños utilizan la curiosidad como la utilizamos los adultos, para ver cómo funcionan las cosas, para desentrañar el mecanismo intrínseco, el funcionamiento de todo lo que nos rodea y para reducir el nivel de incertidumbre. Qué interesante. También se hace preguntas, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a esos niños que son tan rápidos aprendiendo, que aprenden muchas cosas como esponjas en muy poco tiempo? ¿Qué les pasa cuando se convierten en adultos y que les cueste tanto aprender o que se cierren a ese aprendizaje?
Bueno, quizá tenga que ver con todas esas cosas, entre comillas, cosas, ¿no?, que vamos sumando a lo largo de nuestra vida, las creencias, los prejuicios, los clichés, las presunciones, las etiquetas, los sesgos cognitivos que nos hacen pensar cuando alguien nos habla de una niña adentrándose en un laboratorio vestida de blanco en el COVID y no puede pensar que está enfrentándose a un momento maravilloso en su vida y que la palabra que ella pensó terminaría en una nave en Marte, qué sé yo. Es muy interesante lo que realiza también este hombre. Este hombre es un neurocientífico que trabaja la mitad de su vida en la Universidad de Gales, la otra mitad en la Universidad de California, en concreto en el Laboratorio de Memoria Dinámica, y se centra en averiguar qué le pasa a nuestro cerebro cuando está inundado por la energía de la curiosidad. Él ha tipificado una rama de la neurociencia como neurocuriosidad y ha llegado a la conclusión, tras observar los cerebros de sus alumnos y alumnas a través de un escáner, que se activa, a través de la curiosidad, se activan 3 áreas fundamentales: la del aprendizaje, la de la memoria y la de la recompensa. Y digo que son 3 áreas fundamentales porque son esas áreas en las que trabajan los educadores, las educadoras, los maestros, las maestras, los profesores y profesoras. Todos, cada vez que trasladamos un mensaje con el ánimo de formar a un grupo de personas, a un individuo solo, a un colectivo más o menos grande, tenga la edad que tenga, lo que queremos es que ese mensaje sea recibido, acogido y crezca en el interior de la otra persona. Yo creo que todos estamos de acuerdo, porque de esa manera es cuando nacen individuos mucho más ricos, poliédricos, que pueden cambiar la sociedad alrededor. Pero claro, a veces tenemos la sensación de que lo que trasladamos se diluye, se pierde, no es permeable en la otra persona. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues de alguna manera trabajar este triángulo perfecto, es como una especie de círculo virtuoso, un triángulo equilátero perfecto donde se active la cognición, donde esa cognición provoque cambios conductuales y donde además estemos provocando emoción, porque el área de la recompensa, produciendo neurotransmisores como la dopamina, hagan sentirse muy bien a la persona que está aprendiendo. De alguna manera, la neurocuriosidad lo único que hace es poner digamos que en una nomenclatura científica o con unos argumentos científicos, lo que de forma intuitiva llevan trabajando tanto tiempo los maestros y maestras a lo largo de la vida, ¿no? Todos, como os decía, quieren despertar la curiosidad por el aprendizaje en sus alumnos y alumnas y luego desean que en ese aprendizaje obtengan placer. Porque, bueno, si uno tiene curiosidad, pero esa curiosidad al final se diluye, al final no conseguimos nada. Lo que queremos es construir un edificio sólido. Para demostrar la emoción que nos provoca el aprendizaje a través de la curiosidad, suelo poner un ejemplo muy sencillo y es porque nos sentimos muy bien en esos zapatos, ¿no? Y es esa emoción que se produce cuando estamos compartiendo, qué sé yo, una serie de Netflix, por ejemplo, ¿no? O una película en la televisión o en el cine y estamos acompañados o acompañadas y decimos, ya verás, al final el asesino va a ser quien sea. O al final va a pasar tal cosa, o al final va a haber este giro de guión. Acertamos en ese giro de guión y ¡wow! ¡Qué listos, qué listas somos!, ¿no? Tenemos esa sensación de confianza, de seguridad, incluso de logro. Lo he logrado por mí misma, con mi ingenio. Bueno, pues eso es lo que se consigue cuando somos capaces de despertar al cerebro en el modo curiosidad. De una forma muy sencilla podría ser lo que los maestros y maestras dicen, que es quiero captar la atención del otro, ¿no? Quiero atraparla como si fuera un bien preciado que está ahí y yo voy hacia ella y no sé muy bien cómo hacerlo. Pues eso se hace despertando la curiosidad, claro está, y desde luego no se hace pidiendo la atención, me prestas tu atención, ruego atención, te exijo que me atiendas. No, no se logra así, se atrapa y se atrapa a través de diferentes vías, pero siempre detrás de todas esas vías está la curiosidad. He tratado de buscar ejemplos en los que en tiempo presente maestros y maestras, profesores y profesoras en el ámbito convencional y en este sistema educativo que de alguna manera personas como Sonia y muchas de quienes estéis al otro lado estáis también tratando de removerlo desde sus propias raíces, trabajan la curiosidad. Y me he encontrado con 3 profes, aquí están, que quiero presentaros. Para mí son admirables, su trabajo es, qué sé yo, en fin, me parece asombroso.
Empiezo por Adela Muñoz, que es la imagen de la mujer que está vestida como Madame Curie, porque así es como ella imparte sus clases en la Universidad de Sevilla. Adela Muñoz es catedrática de Química Inorgánica. Le apasiona su trabajo, le apasiona enseñar, le apasiona inspirar pasión por la ciencia, por la tabla periódica. Es una gran experta en la tabla periódica. El pasado año, por cierto, se conmemoraba precisamente la elaboración de esa tabla periódica y ella enseña a sus alumnos y alumnas de la universidad vestida de esta guisa, que cuando la ven pasar por los pasillos de la Universidad de Sevilla, bueno, ya están acostumbrados allí, pero al principio se sorprendían. ¿Por qué? Porque convertía sus clases en un auténtico espectáculo. Cuando alguien ve a un profesor vestido así, ya tiene, por supuesto, ya ha captado la atención, ya ha atrapado la curiosidad y luego el resto ya es el buen hacer del profesor. Arriba está Jacobo del Toro. Jacobo es maestro de secundaria en un instituto público en Malpica, en A Coruña, en la Costa de la Muerte, en el instituto de secundaria, Instituto Maestro Lugrís. Enseña geografía y un día se propuso demostrar cómo funcionaban todos los fenómenos de geología a través de un vídeo interactivo en 3D y él, que bueno, tampoco era especialmente habilidoso hablando a cámara, comenzó grabándose y ahora mismo es un magnífico youtuber que sus alumnos se rifan estar en sus clases, porque es un gusto ver cómo explica la geología de una forma apasionante. Yo cuando le vi en directo hacerlo dije, quiero volver a estudiar geología, me apasiona imaginarme la Tierra tal y como él lo hace. Y en la esquina derecha inferior, aparece con el pelo rojo Clara Grima. Clara es apasionante, enseña matemáticas, números. ¿Y cómo uno se puede enamorar de los números y de las matemáticas? Ella lo logra. Es catedrática de matemática aplicada también en la Universidad de Sevilla y ha creado un personaje que se llama Mati, con sus mateaventuras, creando de esa manera, escribiendo una saga de libros para niños que tienen, como dice ella, entre 9 y 99 años, tratando de enamorarles o de atraer la atención hacia las matemáticas y después de enamorarles. Estos tres maestros sin duda son capaces de atrapar la atención de sus alumnos, por supuesto, y utilizan las vías más curiosas para despertar la curiosidad, a veces desde el ingenio, otras veces desde el sentido del humor, siempre con intriga, con mucha ternura, con enorme inteligencia emocional, con empatía. Son capaces de atrapar la atención y sobre todo de dirigir las vocaciones de sus alumnos y alumnas en el sentido correcto. De esta manera, tengo la sensación que se educa como yo entiendo que debería educarse, que es cogiendo de la mano al corazón y al cerebro. ¿Quién dice que en nuestro corazón no hay un cerebro y quién dice que en nuestro cerebro no está lleno de corazón? Cuando somos capaces de trasladar una materia que puede resultar densa o que puede resultar árida con pasión, estamos activando el corazón de los alumnos. Y eso es, en el fondo, lo que se provoca cuando somos capaces de activar la curiosidad, las ganas de saber, de aprender, de dar un paso adelante por parte de los alumnos. ¿Esto es suficiente? Bueno, yo creo que aparte de eso, y de una forma muy práctica, todos ellos activan la cadena de preguntas fundamentales. La cultura de la pregunta es una cultura totalmente opuesta, y no digo diferente, casi, de verdad, me animo a decir que es opuesta a la de la respuesta. La cultura de la pregunta significa que no sabemos nada, que no damos nada por supuesto, que estamos en modo aprendizaje permanentemente, que todo es un descubrimiento, que estamos explorando la vida, exploramos el mundo alrededor, a las otras personas, nuestro propio trabajo, que lo que nos ha servido hasta ese momento no tiene por qué seguir sirviéndonos, sino que, bueno, vamos a aprender otra cosa. Suelo comentar que yo me formé en la Facultad de Periodismo para realizar vídeos con 5 personas. Es decir, un operador de cámara, un sonidista, alguien que iluminaba, un productor y un guionista. Ahora grabo vídeos con un teléfono móvil. No necesito más. Edito, bueno, y no he contado del editor. Edito, grabo, edito. Yo no sabía hacerlo y he aprendido, pero está muy bien porque me he sentido de nuevo estudiante. Cada vez que abordo una
tarea nueva desde el profundo desconocimiento. Por tanto, la cultura de las preguntas te anima a tener una apertura respecto de todo alrededor, incluso de aquellas situaciones que nos perturban, como este momento de incertidumbre tan grande en el que estamos. Pero no solo eso, hacia la otra persona, la cultura de la pregunta supone también abrazar la apertura. Es decir, yo te pregunto a ti porque tengo interés genuino en saber qué es lo que tú opinas. Y esto, llevado al terreno de la escuela, es formidable. Los niños, entre los 3 y los 6 años, que es el tiempo en el que Laura Schultz desarrolla su trabajo, realizan una media de unas 300 preguntas diarias. Los adultos, con independencia de nuestro trabajo profesional, porque yo hago más preguntas, está claro, no salimos de las 50, 60 preguntas al día y muchas de ellas tienen una connotación, qué sé yo, como para resolver algo de una forma muy rápida, ¿dónde está el cuarto de baño o cuál es la wifi? Sin embargo, los niños van haciendo preguntas para ir formándose, para ir creciendo, para ir conformando su propia personalidad. ¿Qué sucede si los maestros preguntan a los niños? Si en lugar de preguntarles o de pedirles que les digan la respuesta de algo, les dicen, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y qué pensarías respecto a esta otra cosa? Cuando los padres a veces me preguntan, ¿qué hago con un niño muy preguntón que me asfixia, ¿no?, a cuestiones y no sé muy bien cómo puedo responder? Yo siempre digo, muy bien, cuando no sepas dar una respuesta, hazle una pregunta. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y tú por qué crees que el cielo es azul? ¿Y cómo te gustaría que fuera el cielo? ¿Y de qué color lo pintarías? ¿Y de qué color pintarías las nubes? La curiosidad y la creatividad son simbióticas. No existe creatividad si previamente no se ha despertado la curiosidad. Y la curiosidad nos lleva, es una puerta que se abre, nos lleva a muchos caminos. Por supuesto, la del ingenio, por supuesto, la de la propia creatividad, por supuesto, la del aprendizaje continuo. En el fondo, este nuevo escenario de la educación que estáis abordando desde el Campus Party no difiere mucho de lo que ya hicieron maestros y maestras hace ya mucho tiempo. A veces me sorprende cómo el cambio no hace sino mirar hacia atrás para recuperar cosas muy interesantes que por lo que sea hemos olvidado, quizá por la propia inercia, ¿no?, porque hemos llenado, como decía Laura Schultz, nuestro cerebro de muchas cosas y nos hemos olvidado de las más importantes. Este cambio quizá debería recuperar una parte de la educación más humanista y sumarla a la propia neurociencia, así es como se uniría muy bien el corazón y el cerebro. Yo he recuperado, y me gustaría compartirlo con vosotros, una imagen que a mí me gusta especialmente. Pertenece a la adaptación que se hizo de la obra de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, y en ella nos contaba el autor las dificultades que tenía un maestro español en la Segunda República para tratar de trasladar el aprendizaje a sus alumnos como si todo lo que hubiera alrededor fuera un campo de estudio, de investigación, donde lo que se hiciera fuera una exploración continua. Y me parece tan bello lo que don Gregorio contaba a sus alumnos que quería recuperarlo. Es nada, es apenas un minuto. Mirad. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Es decir, la curiosidad infantil, que está plagada de inocencia y que es una inagotable capacidad de sorpresa, se alinea con
ese liderazgo humanista que tiene el maestro, que es capaz de animar a tocar, a comprender, a experimentar, a atender y a participar activamente en las clases. Es verdad que no solo educan los maestros y maestras, que educamos en familia, que educamos en sociedad y que yo no puedo olvidar, porque ha sido parte de mi ejercicio profesional, cómo se socializa a través de la televisión. La responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en la educación de los niños y las niñas es indudable y a veces conciliar el buen hacer profesional, la responsabilidad social y nuestro compromiso no siempre es fácil, y hacerlo con altas cuotas de audiencia desde luego no lo es. Pero no quiero que perdamos de vista algo muy importante que nos explicó Daniel Goleman, porque lo vemos, por desgracia, en el día a día de nuestros niños. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Niños que se forman, que se educan a través de la televisión, son niños excesivamente vulnerables, que están expuestos a toda clase de emociones y no todas esas emociones construyen de una forma positiva su personalidad futura. Ya terminando, me gustaría compartir, porque creo que merece la pena reflexionarlo, me quedo aquí, ahora os lo muestro, me gustaría compartir un estudio que leí hace algún tiempo. Voy a recuperar los datos que los tengo por aquí para no decirlo de memoria y no equivocarme. A ver, creo que lo tengo por aquí. Es un estudio de un pedagogo alemán llamado Peter Winterstein. Lo hizo en el año 2013 y pidió a un grupo de 2.000 niños y niñas que tenían justo en esas edades tan ricas, que son entre los 3 y los 6 años, que hicieran dibujos representando a sus amigos, es decir, a otros niños. El resultado de esos dibujos fue organizado en 2 grupos. Un primer grupo, niños que veían la televisión 3 horas o más, y un segundo grupo, niños que veían la televisión menos horas, especialmente en aquellos niños, se fijaron en aquellos niños que veían la televisión no más de 1 hora al día. Insisto, 3 horas o más horas diarias de televisión, 1 hora diaria de televisión. Niños entre 3 y 6 años, el resultado es este. Esos son los dibujos que hacían los niños expuestos en la banda superior a solo 1 hora al día y los niños que veían la televisión 3 horas o más. El desarrollo cognitivo de los niños es evidente. Yo creo que no merece más reflexión que observar el dibujo. Suelo preguntar a las personas qué representa para ellos la curiosidad en su vida, tanto en su ejercicio profesional como en el personal. Y todas aquellas personas que se supone que han cumplido sus sueños, ¿no? Que han llegado a aquello que anhelaban, incluso siendo niños o niñas, tarde o temprano me hablan de la curiosidad. Recuerdo el comentario que me hizo bellísimo una mujer que ya había pasado los 80 años, Sara, nieta de Melquiades Álvarez, que fue alcalde de Madrid, que me contó cómo la curiosidad le había permitido descubrir 2 cosas en su vida. 1, a dar valor a aquellas cosas que no cuestan dinero. Y 2, observar los grandes prodigios de la naturaleza alrededor. Por ejemplo, había comprobado, observando la hiedra, cómo ella sabía elegir los árboles que estaban enfermos, aunque aparentemente no mostraban esa fragilidad. Elegía árboles enfermos porque le costaba a la hiedra muchísimo menos enroscarse en su tronco y terminar asfixiándoles. Hablando de nuevo del espacio, quería compartir la frase de Mae Jemison. Ella es la primera mujer negra que pisó el espacio exterior. Para su comunidad es un auténtico éxito, lo es para todas las mujeres, y cuando le preguntaban cuál es el motivo de su éxito, responde esa frase que estáis viendo. Fui extremadamente... Pero lo importante, cuando era una niña extremadamente curiosa, pero lo importante es que nadie la curiosidad. Por tanto, con independencia de cómo diseñéis ese futuro educativo, solo os sugeriría una cosa: tened siempre viva
la curiosidad en los niños y en las niñas, porque esos niños que no tienen miedo a hacer preguntas, que tienen despierta su curiosidad, serán adultos que no tendrán miedo al cambio y construirán escenarios nuevos sin ningún pudor. Así que, adelante, gente curiosa, salid a la calle y explorar. Teresa, qué apasionante, no solamente lo que has contado, sino la forma en la que lo transmites, es que da gusto, de verdad. Ha sido un recorrido precioso y además es que quizás la gran virtud que tiene este encuentro que hemos organizado es que todas las personas que estáis contribuyendo venís de distintos ámbitos y todas estáis aportando, pues bueno, yo creo que lo que hace falta para que cambie la educación, ¿no? Es ese granito de arena que va más allá del mundo de los educadores. Y la primera pregunta que tengo para ti, que van a ser dos porque no tenemos tiempo, entraría enseguida María José, pero la primera pregunta es, está muy bien, yo creo que los maestros están cada vez más comprometidos con sembrar la curiosidad en el aula. ¿Cómo conseguimos que nuestra sociedad sienta curiosidad por un sistema educativo diferente al que tenemos, por un sistema educativo mejor? Porque uno de los problemas que tenemos, que está quedando en evidencia, es que realmente nos interesa o hay una tendencia, una intención de volver a la escuela de septiembre de forma recurrente, siempre a septiembre. Y ahora vamos a tener que ir enfrentándonos a escuelas diferentes, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la sociedad pierda ese miedo o se incentive ese interés que tú has llamado curiosidad porque las cosas, por explorar cosas diferentes? En esto voy a utilizar un concepto que tú sueles repetir y creo que tenemos que ser absolutamente meridianos y hablar con claridad. La escuela de antes del coronavirus no sirve para el mundo en el que estamos viviendo. Se ha terminado, no sirve, no tiene sentido hacer algo que ya no es productivo. Es como si estuviéramos utilizando un lenguaje que pertenece a otra época. No tiene sentido. O sea, es tal ceguera tan profunda que tienen los padres y las madres que darse cuenta de que no pueden seguir educando así a sus hijos y tienen que decir no. Tienen que decir no, porque es una experiencia absolutamente baldía, es que no tiene sentido, es necio, es realmente necio. Interesante que hayas aludido a los padres y madres, porque por tercera vez en estas jornadas está saliendo como y luego hablaremos con Laura Baena, de Malas Madres, pero está saliendo como la fuerza de mayor capacidad de negociación que existe ahora mismo en el sistema educativo. Es decir, tenemos una estructura muy determinista, muy fija, tenemos unos programas muy fijos, muy poco flexibles, muy rígidos, tenemos una formación de profesorado que inevitablemente con lo que ha pasado recientemente ha quedado en evidencia que está, digamos, muy sesgada nada más para un tipo de escuela y no para la escuela que está por venir. Bueno, pues tenemos una serie de obstáculos que tienen mucho más que ver con el inmovilismo y con la falta de cambio que con otra cosa. Pero los padres son los que ahora mismo han tomado mayor conciencia. Entonces, ¿por dónde crees que se debería empezar este cambio? ¿Por dónde crees que podría iniciarse ese soplar las brasas para que surja el fuego del cambio? Mira, cuando las estructuras son muy rígidas y hay una resistencia natural a ser cambiadas, tiene que haber un elemento que rompa esa estructura, porque en el momento en el que se rompe ese círculo tan vicioso, empiezan a contagiarse los mismos sentimientos de ruptura, de transformación al resto de las piezas. Cuando digo que los padres tienen que decir que no, es que tienen que decir que no. Es que no sirve el sistema arreglado que había antes. Y eso no podemos pensar que sea un movimiento que se haga desde un ministerio ni que se haga desde movimientos espontáneos en diferentes ámbitos del sector educativo. Los padres son los responsables de esos hijos. Es así, están formándolos y tienen que ser conscientes de que lo que se ha producido durante todo el confinamiento ha sido la constatación de que no servía lo que teníamos.
y de que no sirven los parches. Por tanto, no me aventuro a decir si tienen que hacerlo a través de las asociaciones de padres, si tiene que surgir un nuevo movimiento que empieza en redes y que se contagia desde las redes hasta la calle. No sé si hay que parar la sociedad, porque yo no tengo hijos, pero me sumo a esos padres que dicen así, no, yo no quiero que me sigan educando, que sigan educando a mis hijos de esa manera. No sé cuál es la fórmula, pero desde luego los agentes sociales, cuando se movilizan y cada uno de nosotros somos un agente de cambio, que no se nos olvide, porque cuando queremos y en determinadas cosas nos activamos, lo logramos, los agentes de cambio podemos lograr mucho. Este no es un momento en el que otra persona te solucione el problema. No hay nadie que sepa solucionarlo. O se soluciona desde dentro y se construye desde dentro, o los paños calientes para paliar una situación que se está mostrando de forma descarnada que se ha quedado caduca. Y de verdad, en esto, insisto, yo no soy madre, pero me siento tengo esa responsabilidad y ese compromiso con la sociedad, ya con independencia de ser o no embajadora de UNICEF. Es que lo veo y lo siento. Por tanto, ahí yo animaría a todos los padres a que abandonen el lenguaje de la queja y pasen al de la acción. Eso me encanta porque, verás, en un cambio sistémico como el que estamos, no basta con que existan personas que pueden ser víctimas o incluso entusiastas, que es todo lo contrario, ¿no?, de ese cambio, sino que hace falta personas, tú has mencionado tu cargo de embajadora, ¿no? Hace falta personas que desde otros ámbitos también empoderen esa realidad y lo empujen, ¿no? Yo creo que es un privilegio, Teresa, tenerte con nosotros, porque igual que hemos trabajado con David Vivancos todo el tema interesantísimo de gestión de datos aplicados al currículum, a la identidad del aprendizaje de cada niño, con Juan Carlos Cubeiro, que se unirán luego para el tramo de conclusiones. Si te puedes quedar tú también, eres muy bienvenida. A las 7:30 nos vamos a juntar a hacer un pequeño resumen y sobre todo a poner ese punto de partida, esa simiente para, con las 4 líneas que han quedado de momento claramente determinadas. Una es la flexibilidad, otra es la personalización, otra tiene que ver con la confianza y otra tiene que ver con el bienestar. Y tú has asociado directamente el bienestar con la capacidad de sentirse parte de eso que está pasando en tu propio aprendizaje, ¿no? Uno no puede nutrirse bien si lo único que hace es deglutir lo que le van metiendo casi con calzador. Entonces, ese gusto, ese placer por el aprendizaje es fundamental y eso se da en unas condiciones, como bien has dicho, de seguridad también emocional en el niño, ¿no?, a la hora de aprender. Es que me gusta contemplarlo de una forma holística y cuando hablo con ese entusiasmo de la curiosidad, soy plenamente consciente que la curiosidad es una especie de cordón que va uniendo otros aspectos a la hora de formar personalidades. Es decir, la curiosidad está estrechamente ligada, por supuesto, a la creatividad del niño, pero eso conecta con su propia vocación. ¿Cuántos niños no llegan al bachillerato, incluso al final del bachillerato, sin tener clara su vocación? Si tienen muy despierta la curiosidad, van a tener mucha información. Van a tener mucha información y van a saber muchísimo más. Y, por supuesto, en la medida en la que tú logras algo, tú has sido capaz de resolver un problema, un dilema, una incertidumbre, tu confianza es tan grande. Ese niño tiene confianza porque lo ha hecho. No se lo han dado impuesto, toma, estudia esto. No, él lo ha averiguado, ha discernido el problema. Se refuerza. Absolutamente. Es decir, es algo muy completo, por eso me entusiasmo tanto. No, pero es muy bonito porque ten en cuenta una cosa, Teresa, hasta ahora la gente socialmente estamos hablando de educación y poca gente se entusiasmaba, la gente se crispaba. Entonces, esa es parte, ayer lo hablábamos, el sistema está congelado y entonces eso es parte de lo que tenemos que conseguir, ¿no? Descongelarlo a base de calor, a base de sentir entusiasmo porque puede haber otras maneras. Por eso comunicarlo, por eso darle visibilidad, por eso compartirlo, ¿no?, es fundamental. Y no solamente desde un punto de vista pedagógico. A veces, bueno, pues los educadores tendemos a ser muy retóricos. Digo tendemos, en general. Luego, efectivamente, te has puesto ahí varios ejemplos de profesores que saben ir al aula a pasárselo bien. Quizás si recuperáramos ese sentido menos dramático de lo que vamos a hacer cada día cuando vamos a trabajar, que es decir, es que
realmente voy a pasármelo bien al aula. Quizás si recuperamos ese sentido menos dramático, conseguimos disfrutar todos más y con esa energía, pues sacar otro tipo de ánimo, ¿no? Pero el sector está muy, muy deprimido en ese sentido. Claro, pero puesto que las emociones son contagiosas, por supuesto, el hastío se contagia, la desesperanza se contagia, pero también se contagia la ilusión y las ganas de construir algo. Por tanto, esto es cuestión de empujar desde una emoción que sea muy proactiva para darnos cuenta de que se puede construir otras cosas. Yo no sé cuándo hemos perdido el entusiasmo por el aprendizaje. No sé cuándo se ha perdido, no lo sé, porque yo tenía entusiasmo. Yo iba a clase feliz. Me encantaba aprender. Yo cuando estaba recordando a Suso, es que a mí me encantaba, lo recuerdo perfectamente, me encantaba aprender geología. Qué divertido descubrir los climas del planeta. Y según los descubría, decía, oh, ¿alguna vez estaré en algún país africano y veré de verdad cómo es la sabana y conoceré la selva tropical? Todo eso lo tienen que vivir los niños, no tienen que aprender de memorieta cuáles son los climas del planeta, no, tienen que sentir cómo se vive en otros lugares. ¿Cómo Absolutamente. es eso? Absolutamente. Y en eso probablemente ha hecho un flaco favor. Tú decías, ¿cuándo dejé yo de disfrutar con ese aprendizaje en el ámbito académico? Porque lo gracioso es que no dejamos de disfrutar con el aprendizaje. El aprendizaje produce un gozo profundo, un gozo intelectual, pero dejamos de disfrutar de la vida académica porque probablemente se parezca más al negocio que al ocio. Es decir, que realmente produzca en nosotros más presión por unas metas que conseguir, unos horizontes que están previamente marcados, por el obstáculo que supone tener que estar medido continuamente con respecto a un parámetro fijo. Con lo cual, la flexibilidad, tú también piensas que es uno de los factores de continuidad, ¿verdad? De superación. Sin duda, Sonia, porque, a ver, vivimos en una sociedad con mentalidades rígidas y el paso necesario de la mentalidad rígida a una mentalidad flexible, es decir, en apertura hacia el aprendizaje, es imprescindible. No en los niños, que los niños la tienen flexible desde siempre. Es que a mí lo que me sorprende es cómo ese niño que está abriéndose al mundo, disfrutando de cada cosa nueva que vive, que siente, que percibe, que aprende, que vive todo con asombro, se convierte en un adulto encarcelado, porque esa es la realidad, encarcelado en sus parámetros mentales, con un sesgo de confirmación castrante. A ver, escucho eso que me resuena y que leo tal periódico porque enlaza con mis creencias y si no, no me acerco a eso. Pero ¿qué mundo estamos construyendo, Dios mío? Yo quiero que alguien me explique cómo piensa de forma diferente a mí. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Es un reto, es un desafío. A ver, explícamelo tú, porque yo creo esto, he pensado esto, pero dime tú por qué piensas de otra manera. Y a lo mejor en el proceso digo, wow, acabas de iluminarme. O digo, no estoy de acuerdo, verás que te voy a explicar lo mío y sale un intercambio muy rico, que no es una disparidad de criterios y una confrontación, no, sale un intercambio para crear otra cosa. Es como cuando decimos, es que siempre hay conflictos. Bueno, pero es que el conflicto en la comunicación nos lleva a un escenario mucho más rico, que surge precisamente de poner en común ambas cosas. Es que no sé, también, ¿quién nos ha metido en la cárcel de la mentalidad rígida? ¿Que lo quiere contar a alguien? Pues que no lo comprendo. Pero me encanta, vuelvo a decir, porque ¿quién nos ha metido ya es en sí mismo una cultura? Tú lo has mencionado, una cultura de la pregunta, no es la cultura de la respuesta. La cultura de la respuesta te lleva a la queja. ¿Por qué nos han metido? Claro. ¿Qué momento? La cultura de la pregunta te lleva a buscar soluciones. Entonces, quizás tú además eres periodista. Ahora estás en una etapa de tu vida en la que estás trabajando con una intensidad importantísima en todo lo que tiene que ver una contribución mayor al desarrollo personal a través de estos trabajos sobre la curiosidad y la indagación y demás. Pero
también has vivido como periodista muchos momentos de cambio histórico, los fundamentales en nuestro país y seguimos, ¿no? Con lo cual tienes una capacidad de ver la realidad 360 grados. ¿Cómo podemos abordar o afrontar ahora lo que podría ser una campaña de cambio, pero una campaña de cambio social? ¿Cuál sería tu consejo desde ese otro lado para que no nos vayamos otra vez a la rigidez de los sistemas de abajo arriba? En este foro hemos tenido personas que venían del ámbito de la administración, de la informática, de la arquitectura, de la ciencia, de la organización y gestión, del liderazgo, o sea, de todo tipo, de la pedagogía, por supuesto, de la educación. Entonces, estamos todos medianamente de acuerdo. ¿Cómo se mueve eso hacia una posición social de mayor conciencia? Hay dos actitudes que tienen que estar siempre muy activas en cada individuo. Es decir, como ciudadano, la responsabilidad de la vida que yo tengo y el compromiso con la sociedad en la que me desarrollo, donde vivo, trabajo, interacciono y me enamoro, qué sé yo. Cuando tengo esa responsabilidad, entiendo que tengo que hacer un trabajo personal. Es decir, no hay trabajos colectivos si previamente no se ha producido el trabajo personal. Si antes no, me he hecho un pequeño reconocimiento respecto de cómo soy, cómo me interrelaciono con los demás, cómo me desarrollo en mi trabajo, qué actitud tengo frente a él. Y una vez que he hecho ese trabajo y soy capaz de detectar mis zonas oscuras y las trabajo y saco lo mejor de mí misma, entonces ya me doy a la sociedad. Porque pretender, vamos a formar un grupo, ya, pero es que enseguida va a aparecer el ego, la individualidad en cada uno de nosotros y surgirán los conflictos. Entonces, aunque pueda resultar un poco presuntuoso esto que yo estoy diciendo e incluso puede resultar también como muy altisonante y un poco así como vacío, una entelequia. Bueno, que trabajar, ¿qué es eso de trabajar personalmente? No, hagámoslo. O sea, somos una personalidad en construcción hasta el final de nuestros días. Cuando alguien dice, yo ya no cambio, ya soy muy mayor para cambiar, sigo pensando lo que pensaba a los 20 años. Yo observo a esa persona con enorme, profunda compasión, porque digo, wow, se está perdiendo la vida. Por tanto, mirémonos, pensemos qué podemos hacer para que en mi círculo pequeño o grande las cosas vayan mejor. O sea, voy a ser responsable, me hago responsable de mi propia vida. Genial. Y luego, como me hago responsable de mi vida y de cómo puedo optimizarla, me comprometo con la sociedad en la que estoy y trato de cambiarla. Si cada uno de nosotros, cuando termine este Campus Party, Sonia, y antes de meterse en la cama, reflexiona y dice, bueno, a ver, espera. Y yo desde mi ámbito personal y profesional, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo escuchar a los demás? ¿Cómo puedo salirme de esa idea? ¿Puedo hacer más preguntas? ¿Por qué en lugar de estar, como dices tú, quejándome, no digo, ¿esto se podría hacer de otra manera? Y si yo tratara de hacerlo de otra manera, ¿qué hay en mí para que me enfrente a ello de otra manera? ¿Y qué hago yo para que mi hijo no se quede mirando la televisión 1000 horas? Voy a interactuar con él o con ella. Vamos a explorar. Le digo que se venga conmigo a la cocina o a pasear, qué sé yo. Eso es contagioso porque lo vamos haciendo día a día y vamos cambiando nuestra vida. Y entonces ese niño o ese adolescente cuando salga a la calle le dirá, ¿sabes que hoy no he puesto la tele? Tío, porque es que estoy con mi padre haciendo, qué sé yo, otra cosa. Es decir, hagamos eso. Y luego ya lo otro es mucho más fácil. Porque cuando ya hemos cambiado nosotros, es más fácil. Es como si pretendemos hacer, qué sé yo, un maratón y no hemos ido a entrenarnos. Fastitis al canto y me voy a mi casa a la primera de canto. Claro. Claro. Es curioso porque, fíjate, casi de forma espontánea, todos habéis mencionado también en algún momento el cuerpo. Todos, a lo largo de estas jornadas han salido el bienestar y el cuerpo humano. Cosa bastante curiosa porque no era frecuente en foros en el que se hablaba de intelectualidad, de la parte académica, de la parte, bueno, pues de toda esa parte que siempre nos llevamos a la parte formal del aprendizaje, ¿no? Con lo cual, parece que estamos viviendo tiempos de una sensibilidad mayor. Ese cambio que estabas diciendo tú, eso que decía Gandhi, no sé tú el cambio que quieras ver en el mundo,
ese cambio individual que luego lleva o se traslada a lo colectivo, ¿no? Parece que está empezando a suceder. Teresa, he abusado de tu tiempo intencionadamente porque hemos tenido un problema y María José, que nos iba a comentar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha debido tener algún problema serio. Estoy preocupada, lo digo aquí abiertamente, porque de forma absolutamente extraña nos hemos encontrado que no se ha podido conectar. Mira, si estás aquí, María José. Estás aquí. Estaba empezando a estar preocupada y estaba tirando de Teresa un poco de forma abusiva, alargando el tiempo. No, estaba esperando que terminarais. No, pues al revés. No lo puedo creer. Vamos a silenciar, Teresa. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Te agradezco mucho el haber compartido con nosotros, ya te digo, de forma un poco más extensa. A las 7:30 haremos ese resumen. Si estás por aquí, estaremos encantados. Voy a ver si puedo. Vale, pero te mandamos un abrazo enorme entre todos y te pido, por favor, que sigas formando parte del equipo de trabajo, porque como te das cuenta, esto va de gente muy diversa, haciendo cosas que es tan elemental como diseñar escenarios nuevos para un horizonte de incertidumbre, como tú bien lo dices, desde el desconocimiento, pero tan natural como hacerlo entre todos. Entonces, no hacerlo con